Este es el octavo video correspondiente al tema flexión compuesta recta. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. El primer tema de este video se denomina flexión generalizada. La figura muestra una combinación de momento positivo, es decir, un momento que tracciona a la armadura inferior a su vez, con un esfuerzo axial de compresión, también positivo. A la derecha se muestra otra forma de representar a la solicitación anterior a través de un esfuerzo axial actuando con una excentricidad E igual al cociente entre el momento y la carga axial, que también resulta positiva. La excentricidad representada muestra que la fuerza cae por fuera de las armaduras, es decir, que el módulo de la excentricidad es mayor que la distancia entre el centro de gravedad de la sección y la armadura superior A'S. La siguiente figura muestra ahora una combinación de momento positivo, es decir, que tracciona a la armadura a su vez, con un esfuerzo axial de tracción, es decir, negativo. A la derecha se muestra otra forma de representar a la solicitación anterior a través de un esfuerzo axial actuando con una excentricidad E igual al cociente entre el momento y el esfuerzo axial, que en este caso resulta negativa. La excentricidad representada muestra que la fuerza cae por fuera de las armaduras, es decir, que la excentricidad en este caso se encuentra por debajo de A sub S. El método que se estudiará a continuación lleva, según la referencia bibliográfica que se esté estudiando, distintos nombres. Puede encontrarse bajo la denominación de flexión generalizada, o teorema de Ehlers, o método de Bukowski. Las características del método son las siguientes. Permite el cálculo directo de armaduras asimétricas para casos de flexión compuesta, con tracción o con compresión. Se trata de un método de cálculo exacto. A su vez, conduce a armaduras óptimas, es decir, a la menor cantidad de armadura total. Presenta básicamente dos limitaciones. Para el caso de esfuerzos axiales de compresión, solo es aplicable cuando la armadura traccionada calculada resulta mayor que cero. Para el caso de esfuerzos axiales de tracción, solo puede aplicarse cuando la carga P sub U de tracción actúa por debajo de la armadura inferior A sub S, es decir, que el valor absoluto de la excentricidad es mayor que h sobre 2 menos d'. El primer paso del método consiste en cambiar el nivel de reducción de momentos, llevándolo desde el centro de gravedad de la sección de hormigón al nivel de las armaduras traccionadas. El nuevo nivel de reducción de momentos está indicado con una línea de trazos rojos. Dado que se parte de un momento positivo, para el caso de fuerzas de compresión, la excentricidad respecto a la armadura traccionada resulta positiva y vale ER igual a la excentricidad original, es decir, MU dividido P sub U, más h sobre 2 menos d'. Para el caso de fuerzas de tracción, la excentricidad respecto a la armadura traccionada resulta negativa y vale nuevamente E sub R igual a MU dividido P sub U, recordemos ahora que P sub U es negativa, menos paréntesis h sobre 2 menos d'. El segundo paso del método consiste en hacer un dimensionamiento a flexión simple convencional para el momento MUR igual a P sub U por E sub R. Se obtendrá así una armadura a la que denominaremos A sub SR y eventualmente, si correspondiera, una armadura de compresión A'S. El tercer y último paso consiste en corregir solamente la armadura A sub SR obtenida en el dimensionamiento del paso anterior para considerar el efecto del esfuerzo axial que actúa sobre ella. Un esfuerzo axial de compresión la disminuirá y uno de tracción la incrementará. Vale la pena realizar dos comentarios importantes. A diferencia de lo visto en flexión simple, en flexión compuesta es común descontar del área del hormigón comprimido el área ocupada por A'S. Como en el caso de columnas, lo más práctico es descontar de la tensión de dicha armadura 0,85 de F'C, es decir, que la tensión a emplear para calcular la fuerza aportada por la armadura comprimida será F'S menos 0,85 de F'C.
A diferencia de lo visto en flexión simple, la cuantía mínima se verifica al final de los cálculos, es decir, cuando la armadura calculada por flexión simple es corregida por el efecto del axial actuando a nivel de la armadura traccionada. Vamos a ver a continuación una secuencia de cálculo graficada a través de un diagrama de flujo. Los datos son en este caso F'C, Fi, el ancho de la sección, la altura útil, el recubrimiento, P sub U y MUR, es decir, el momento que hemos calculado con la excentricidad ficticia. La primera pregunta a hacerse es si F'C es menor o igual que 30 megapascales. Si es menor o igual que 30 megapascales, ya sabremos que el valor de beta 1 es igual a 0,85 y que corresponde aplicar la primera de las dos ecuaciones para obtener la cuantía mínima. En el caso de que no lo sea, es decir, que sea mayor que 30 megapascales, corresponderá aplicar un valor de beta 1 que podrá caer dentro de la zona variable o dentro de la zona de 0,65 constante, y a su vez será de aplicación la segunda de las ecuaciones para el cálculo de la cuantía mínima. Corresponde ahora hacer algunas operaciones. Calcular f*c igual a 0,85 f'c, adoptar φ igual a 0,90, adoptar Ka máximo igual a 0,375 de beta1, calcular P sub n y MNR dividiendo los valores U por 0,90, estamos aceptando entonces que se trata de una rotura controlada por tracción. Calcular MNR y calcular K sub A, siguiendo exactamente los mismos pasos que se vieron al estudiar flexión simple. Corresponde preguntarse ahora si el valor de K sub A obtenido es menor o igual que el máximo. Si lo fuera, sabremos que A'S es igual a 0, que A sub SR se puede calcular con la fórmula vista al estudiar flexión simple, y finalmente corregiremos A sub SR por la acción de la fuerza concentrada que está aplicada en su nivel, obteniendo de esta forma A sub S. Es importante recordar que los valores de compresión tienen signo positivo. Si no fuera K sub A menor o igual que K sub A máximo, deberemos hacer algunas operaciones. En primer lugar, fijaremos la profundidad del eje neutro de deformaciones en 0,375 de D. Por semejanza de triángulos, calcularemos ε'S. Con ε'S calcularemos la tensión de trabajo de la armadura de compresión, recordando que, por facilidad operativa, le restaremos el valor 0,85 de F'C. Luego calcularemos el momento resistido por el hormigón, sabiendo que la profundidad del eje neutro es la profundidad máxima correspondiente a una deformación del 5 por 1000 en la armadura traccionada. Podremos calcular entonces la fuerza de compresión en el hormigón, podremos calcular el brazo de palanca de dicha fuerza de compresión y podremos calcular finalmente el momento tomado por la fuerza de compresión en el hormigón. De esta manera podremos calcular el momento que no es tomado por el hormigón y que deberá ser resistido por la armadura comprimida. La armadura comprimida aporta un momento que es igual a su área por su tensión de trabajo por su brazo de palanca. Finalmente, podemos despejar el valor de la armadura comprimida dividiendo el momento que ésta debe tomar por su brazo de palanca y por su tensión de trabajo. Como estamos realizando un cálculo de flexión simple, la sumatoria de fuerzas internas debe ser igual a 0. De modo que la fuerza de tracción en la armadura inferior será igual al producto de A sub SR por Fi, que será igual a la suma de las fuerzas de compresión tanto en el hormigón como en la armadura comprimida. La fuerza de compresión en el hormigón sabemos que se calcula como la profundidad del eje neutro de tensiones, que es K sub A máximo por D, por el ancho de la sección por F'C. La fuerza de compresión en la armadura superior se calcula como el producto del área por F'S, recordando que en F'S hemos descontado 0,85 de F'C. El cálculo de A sub SR
se hace exactamente igual que como se ha visto en flexión simple, es decir, despejando de la sumatoria de fuerzas. Pero finalmente deberemos hacer la corrección debida a la presencia del esfuerzo axial a la altura de la armadura traccionada, recordando siempre que los esfuerzos de compresión son positivos. El anteúltimo paso consiste en verificar la cuantía mínima. Se contrasta A sub S con A sub S mínimo. Si resultara menor, se adoptará el menor valor entre A sub S mínimo y 4/3 de la armadura calculada. El último paso consiste en adoptar diámetros de barras. Este es el diagrama de flujo final que contempla todos los pasos desarrollados hasta este momento. En los tres gráficos superiores se contrastan soluciones asimétricas óptimas calculadas por flexión generalizada para las solicitaciones indicadas por los puntos A, B y C, con soluciones simétricas proyectadas para resistir esas mismas solicitaciones. Si bien las soluciones simétricas conducen a una mayor armadura total, las soluciones asimétricas resisten prácticamente lo mismo que las simétricas, solo en proximidades de las solicitaciones para las que fueron calculadas. El punto B resulta una excepción, debido a que la solicitación se encuentra muy próxima al punto que representa la deformación de 5 por 1000 para la armadura traccionada, para la que, ya se ha visto, la solución simétrica es también óptima, y por lo tanto ambos diagramas casi coinciden. La zona coloreada en la figura de la izquierda muestra que la flexión generalizada permite abordar casos de flexión compuesta con compresión y contracción en los denominados sectores 4 y 5. En el sector 4, ambas armaduras resultan no nulas, mientras que en el sector 5 existirá solamente armadura traccionada. A continuación se desarrolla un procedimiento para el cálculo de armaduras cuando el esfuerzo de tracción se encuentra entre las mismas. Cuando se presenta un caso de flexotracción y se desea hacer un cálculo directo, exacto y óptimo de armaduras asimétricas, lo primero que hay que hacer es representar las acciones a través de una carga axial y una excentricidad. Si el axial de tracción resulta ubicado entre las armaduras, entonces es de aplicación un método de equilibrio muy sencillo, dado que en esas condiciones, al suponer que la resistencia a tracción del hormigón es nula, tanto la fuerza exterior como el momento son equilibrados solamente por las armaduras. Suele hablarse de tracción con muy pequeña excentricidad. Si el axial se ubica por debajo de la armadura inferior, podrá emplearse el método de flexión generalizada ya visto. Dado que se trata de una rotura controlada por tracción, Phi se adopta igual a 0,9. De esta forma, P sub n se obtiene dividiendo la solicitación por dicho valor. Recordando que en tracción P sub n es negativo, la excentricidad, calculada como cociente entre mn y P sub n, resulta también negativa. En cambio, el valor de E sub r, que es la excentricidad relativa a la armadura traccionada, resulta positiva. Planteando momentos respecto a la armadura inferior, es decir, a sub s, se puede calcular A'S con la expresión que figura en la pantalla, es decir, dividiendo el momento por el brazo de palanca y por la tensión. Del equilibrio de fuerzas se obtiene A sub s. En este caso, ambas armaduras se encuentran en fluencia. Las expresiones anteriores permiten calcular armaduras asimétricas exactas y óptimas para el denominado sector 6. Entre los dos procedimientos vistos anteriormente, se cubre un amplio rango de solicitaciones cuyas armaduras pueden calcularse en forma exacta a través de cálculos muy sencillos, llegándose a soluciones óptimas. Veamos ahora qué ocurre con secciones circulares. En el análisis de secciones circulares, valen las hipótesis hechas para secciones rectangulares, incluyendo el uso del bloque equivalente de compresiones, pero ahora se tendrán diferentes expresiones para el cálculo del área y para el cálculo de la distancia del centro de gravedad de la zona comprimida al centro de gravedad de la sección. El procedimiento de cálculo requiere la determinación de las deformaciones y tensiones en cada una de las armaduras, para luego proceder a hacer el cálculo de resultantes internas de fuerzas y momentos.
Si el número de barras es elevado, en teoría infinito, no existiría flexión compuesta oblicua, dado que la sección presentaría infinitos ejes de simetría. Si el número de barras es pequeño, no podrá suponerse que no hay flexión compuesta oblicua. Los reglamentos no establecen cuándo el número de barras es suficientemente grande como para decir que no hay flexión compuesta oblicua. Suele aceptarse que dicho número debe ser mayor o igual que 8. Como ya se ha dicho, si el número de barras es elevado, no existe flexión compuesta oblicua. El momento actuante se calcula por composición vectorial de los momentos según dos ejes ortogonales, que suelen ser las solicitaciones que se obtienen de los programas comerciales de cálculo de estructuras. Recapitulando, se presentó un método que recibe los nombres de flexión generalizada o teorema de Ehlers o método de Bukowski, que permite el cálculo directo de armaduras asimétricas óptimas para casos de flexión compuesta, contracción o compresión con grandes excentricidades. Se presentó un método para el cálculo directo de armaduras asimétricas óptimas para casos de flexión compuesta, contracción con pequeñas excentricidades. Se vio que con una distribución uniforme de armaduras en secciones circulares no existe la flexión compuesta oblicua. Asimismo se dijo que en secciones circulares son válidas todas las hipótesis vistas para secciones rectangulares.